clase de métodos y técnicas de investigación social. Estamos eh, en unos temas muy importantes, compañeros, como son los paradigmas que orientan las metodologías en la investigación. Y como les indiqué en la última clase, se han utilizado principalmente tres paradigmas. Se han aplicado paradigmas en la investigación social, que son el materialismo histórico, el positivismo y el constructivismo. Ya en la clase anterior, si se recuerdan, hablamos del positivismo y bueno, les expliqué el materialismo histórico y comenzamos a hablar del positivismo. Vamos a continuar hoy con el tema del positivismo y luego vamos a abordar el constructivismo. Siempre jóvenes, cualquier duda que tengan, pueden abrir su micrófono y plantear las preguntas que deseen. También pueden hacer comentarios, sugerencias. eh, Vamos pues, compañeros, a comenzar la clase. Pónganme atención. Voy a presentarles los temas en la pantalla. Compañeros, sí, compartí el tema del positivismo. ¿Lo ven ustedes en su pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, solo para hacer un breve repaso. El positivismo es obra de Augusto Comte. Em, Él se propone imprimirle al estudio de los fenómenos sociales un carácter científico. Es el fundador de la sociología. Él es del criterio que tanto el conocimiento como la sociedad históricamente han pasado por tres estadios. El estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio, ¿cuál es el tercer estadio, jóvenes? El estadio positivo. Eso es. Mire, en el campo de los fenómenos sociales, perdón, en el campo de las teorías, en el campo del conocimiento. El conocimiento se convierte en científico en un conocimiento positivo eh, cuando cumple los siguientes requisitos. Uno es que, uno es que ese conocimiento debe ser objetivo. O sea, se debe de, el investigador social, el sociólogo, debe de ser objetivo. Eso quiere decir que debe de hacer a un lado los criterios políticos, ideológicos, religiosos en los fenómenos sociales.
el investigador social debe ser imparcial, neutral, de tal manera que evite todo juicio de valor. Debe limitarse a expresar lo que observa, lo que ve, lo que comprueba. Otra cuestión muy importante también. eh, el, el- el conocimiento es positivo si se puede comprobar. En la época metafísica, la gente da muchas explicaciones de cómo funciona el mundo, pero no se puede comprobar. Entonces, lo que se afirma debe de ser comprobado. Las teorías deben de ser verificadas. Por lo tanto, los procesos de observación, la comprobación y la experimentación son muy importantes. Ahora también, por supuesto, el trabajo de los científicos teóricos es muy importante. Ellos plantean teorías, ellos plantean hipótesis, pero esas hipótesis deben ser comprobadas, verificadas, contrastadas en la realidad. Esos son los criterios importantes de Comte. Em, con respecto a la sociedad, la historia de la sociedad llega al estadio positivo cuando en esta sociedad reina la armonía social. Se llega a la sociocracia, al gobierno de la armonía social. Entre los grupos impera la armonía, la colaboración, la solidaridad. Es una sociedad ordenada, es una sociedad que busca el progreso evolutivo gradual de la sociedad. Aquí se llega entonces al estadio positivo. Bueno, ahora vamos a hablar siempre dentro del positivismo, vamos a referirnos a dos corrientes positivistas que se desarrollaron en el siglo XX, el siglo pasado, son recientes relativamente, y que constituyen modelos para estudiar la sociedad, unos criterios que expresan sus autores para estudiar la sociedad. En primer lugar, el funcionalismo. Miren, pues, funcionalismo. Es muy famosa, esta teoría funcionalista. Su autor es Talcott Parsons. Se desarrolla su teoría ya en el mediados del siglo XIX, el siglo XX, perdón. Bueno, eh, en primer lugar, Talcott Parsons considera a la sociedad como un organismo, así como un organismo, incluso muy similar a un organismo biológico. Eso es propio de los positivistas. Y esta sociedad, este organismo social, está compuesto por elementos que cumplen determinadas funciones. Eh, entonces, fíjense bien, las funciones que cumplen estos elementos, o perdón, sí, sí, los papeles, las acciones, las actividades que realizan los diferentes elementos del organismo
deben estar en función del mantenimiento de la existencia de ese organismo, del mantenimiento de la existencia social, de que ese organismo funcionar del organismo social. Dice que esta palabra función se refiere a la aportación que una parte hace a un todo. Por ejemplo, eh, un, un actor pues desempeña un papel, realiza una acción en función del bienestar de la sociedad. También en ese organismo no solamente hay actores individuales, también hay grupos pequeños, grupos grandes, a los que Talcott les llama estructuras. Las estructuras, fíjense, jóvenes. Entonces, fíjense que eh, este organismo social está formado por muchas estructuras que están de una o varias estructuras. En cada estructura, el individuo desempeña un papel, desempeña un rol. Y ese rol debe de estar en función del sistema, del sistema social. Em, entonces, por ejemplo, existe la estructura familiar, existe la estructura religiosa, la estructura educativa, la estructura deportiva, la estructura, diríamos, la estructura social de la comunidad. En fin, existen muchas estructuras de la, dentro del organismo social. Y nosotros pertenecemos a una o varias estructuras. Pertenecemos a varias estructuras. Por ejemplo, somos parte de la estructura familiar. Eh, en esa estructura familiar, eh, fíjense que en esa estructura familiar desempeñamos un rol, desempeñamos un papel. Somos, por ejemplo, hijos, desempeñamos el papel de hijos, desempeñamos el papel de hermanos, o podemos desempeñar el papel de padres. También formamos parte de la estructura educativa. Aquí en la estructura educativa, aquí en la universidad, pues ustedes desempeñan el rol o el papel de estudiantes, de alumnos, ¿verdad, compañero? Yo desempeño el papel de profesor. En la iglesia la iglesia es otra estructura.
ahí también puedo ser un feligrés común y corriente, o puedo ser un ministro de la iglesia. Igual sucede en una estructura deportiva, ¿verdad, compañero? Ahí puedo ser dirigente, puedo ser entrenador, puedo ser jugador, y como jugador también tengo un papel ahí dentro del campo. En fin, formamos parte de muchas estructuras, y en cada una de estas estructuras desempeñamos un rol, un papel. Pero ese papel, compañero, debe de estar en función del adecuado funcionamiento de la estructura y el adecuado funcionamiento del organismo social, del sistema social. Todas nuestras actividades deben estar en función del mantenimiento del sistema social. Ahora, eh, fíjense que eh, para que podamos actuar en función del mantenimiento del sistema social, pues en ese organismo predomina un sistema de valores, de principios, y todos nos seguimos por esos valores, por esos principios. Y si actuamos de acuerdo a esos principios, entonces eh, contribuimos al mantenimiento del sistema social. Y en este sentido somos actores funcionales. Ahora, hay algunos que no son actores funcionales. Algunos causan problemas dentro de las estructuras y también problemas dentro de la sociedad. Eh, no actúan de acuerdo a esos valores, incluso contra esos valores. Y entonces generan desequilibrios dentro de las estructuras y dentro de la sociedad. Pero el organismo social tiene mecanismos para tratar de adaptar a estos elementos al sistema de valores y que actúen en función del mantenimiento del sistema social, para convertirlos en actores funcionales. Ahora, hay algunos elementos que no se logra integrarlos al sistema de valores. Entonces, el sistema también cuenta con instituciones más coercitivas, de más fuerza para tratar de adaptarlos. Y hay elementos que se resisten, que no es posible adaptarlos, dice mi compañero. Y entonces se consideran elementos patológicos. Y estos elementos patológicos hay que extirparlos para que no contaminen a los demás elementos y no contaminen todo el organismo social, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, ya las instituciones del Estado que ejercen el control, la fuerza, como la policía, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿verdad, compañeros? Entonces, por ejemplo, ya el encarcelar a una persona ya es sacarlo de la sociedad. Entonces, el organismo tiene sus mecanismos para preservarlo, para que funcione adecuadamente, para que se mantenga el equilibrio y para que los individuos actúen en función del mantenimiento, en función del equilibrio del sistema. Por eso este concepto de función es muy importante aquí en, este, en esta corriente funcionalista, compañera. Yo diría que esto es lo más importante en cuanto al funcionalismo. Ahora,
en cuanto a la teoría de los sistemas. Ahora, jóvenes, cualquier pregunta, por favor, pueden hacerla. Si tienen algo que expresar, por favor, háganlo, voy a ver. Y fíjense que yo pregunto cada rato si no tienen una pregunta, porque como no participan, no sé si estoy, si me están oyendo. A veces en la clase pasada se me fue la señal y no me había dado cuenta. Por ahí una compañera que levantó la mano. A ver, Ángel. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Disculpe, Ángel. fíjese que tengo una compañera que está en lista de espera para poder entrar a la reunión. No sé si podría aceptarla. Le saqué, ahorita estoy, ahí está, ahí está. Muchas gracias, licenciado. Luis Pedro, Buenas tardes, licenciado. buenas Disculpe, tardes, Luis Pedro. yo tengo duda acerca de qué relación tiene el funcionalismo con el positivismo, que la verdad no le he logrado encontrar cuál es la relación que tienen La relación de el funcionalismo ¿con qué me dijo? con el positivismo. Con el positivismo. Es que ellos, básicamente, muy buena pregunta, Luis Pedro. Básicamente es que eh, conciben a la sociedad como un organismo. Comte expresaba que la sociedad se comporta como un organismo vivo y que el método de las ciencias naturales debía de utilizarse en el análisis social. Por ejemplo, Comte decía que el agrupamiento, por ejemplo, de los elementos en una sociedad. En primer lugar, eh, Comte decía que no se puede concebir al individuo solo. Siempre actúa en sociedad. Por lo menos forma una familia. La familia es como la célula de la sociedad. Y un conjunto de familias ya conforman un poblado, por ejemplo, una tribu, ¿verdad? O una aldea. Un conjunto de aldeas ya conforma un municipio. Un municipio ya conforma un departamento. Un departamento ya una nación. Una nación tiene una institución que la dirige, que es el Estado. Y veamos la sociedad. Perdón, veamos un organismo vivo, un organismo biológico. Em, Se conforma con células. Las células agrupadas forman un tejido, varios tejidos forman un organismo, varios organismos forman un aparato, varios aparatos ya forman el organismo completo. Ese organismo está dirigido por el cerebro humano, ¿verdad, compañero? Entonces hay cierta similitud entre el organismo social y el organismo biológico. Y lo que dice eh, Talcott Parsons es que a la sociedad la denomina como un organismo, el organismo social, dice él. Y mire todo lo que dice él de los elementos patológicos, que hay que extirparlos y todo. Hay mucho, una concepción muy biologista de la sociedad. En eso se parecen básicamente. Estamos, compañero. Vispero.
Yo me refería, licenciado, a la relación que tienen con el positivismo. Es que más o menos sí comprendo cómo funciona el funcionalismo y el de la teoría de los sistemas, pero lo que no logro comprender es cómo se relacionan al positivismo. En general, Comte planteó las bases del positivismo. Y una de las bases del positivismo es esto, es esto, que la sociedad funciona como un organismo vivo. Y hay que aplicar métodos como los métodos que se utilizan para analizar el funcionamiento de los organismos vivos. Y eso es exactamente lo que hace este señor Talcott Parsons. Incluso él lo dice claramente, el organismo social. El organismo social. Eh, un organismo social lo que trata es siempre de estar sano, ¿verdad, compañero? De estar equilibrado, que todas las partes funcionen adecuadamente para mantener esa salud. Ahora, eh, entonces los elementos de una sociedad deben de actuar en función de mantener la salud de ese organismo, que ese organismo funcione equilibradamente. Ahora, hay elementos enfermos en la sociedad. No sé si me agarra la onda que se lo está comparando o cómo funciona un organismo vivo. En eso es lo que se relacionan. Entonces, aquellos elementos que no, que en lugar, que perturban el funcionamiento de algún órgano, en este caso dicen estructuras. Entonces hay que como darles medicina, ¿verdad, compañero? Y esa medicina es tratar de que actúen de acuerdo a esos valores, a esos principios. Y habla de elementos patológicos, aquellos elementos que no se curan, entonces hay que como operarlos, ¿verdad? No sé si ve la relación entre la sociedad y un organismo vivo, que es lo que hace precisamente eh, Talcott Parsons, aplicar muy similarmente las cuestiones biológicas al funcionamiento de la sociedad. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Eh, entonces, básicamente acá resumidamente, es que se concibe la sociedad como un organismo que debe de funcionar equilibradamente, sanamente. No utiliza esa palabra, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere expresar. Entonces, se aplica un método similar al que se aplica en las ciencias naturales. Esa es la corriente neopositivista. Quizás en este otro, la cuestión es un poco, ya se comienza a separar más de la cuestión biológica, fíjense, compañeros. Y aquí, en lugar de utilizar la palabra organismo, habla eh, de sistema, del sistema. Ya no se utiliza la palabra organismo, sino que la palabra sistema. Pero el análisis y, el, com- y la composición del sistema es muy similar a la que planteó Talcott Parsons. Entonces, en la teoría sistémica, que fue fundada por Ludwig von Bertalanffy, y Ludwig von Bertalanffy, eh, él habla de sistema.
Y dice que un sistema es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar ciertos objetivos. Bueno, ahora fíjense que ese sistema está compuesto por subsistemas. Talcott Parsons habla de organismo y estructuras. Aquí ya cambia estas expresiones y Bomber Talanfi habla de subsistema. ¿Y qué es subsistema? Pues eso es un subconjunto de partes interrelacionadas que se encuentran estructural y funcionalmente dentro de un sistema mayor y que posee sus propias características. Bueno, aquí sí hay una diferencia con respecto al funcionalismo, pero indudablemente que hay similitudes, porque en lugar de referirse más, de referirse más a un organismo vivo, fíjense bien, Bomber Talanfi lo semeja al funcionamiento como de una máquina o de una empresa, bien joven. Ya no tanto como un organismo vivo, sino más bien como una empresa productiva o unas máquinas. Así es como analiza la sociedad Bomber-Talanfi. Y vean, él dice que los sistemas o los subsistemas también están conformados por 4 elementos: las corrientes de entrada, los procesos de conversión, las corrientes de salida y la comunicación de retroalimentación. Así es como analiza el funcionamiento de la sociedad. Vean, en cuanto a las primero las corrientes de entrada. Dice que están conformadas por los insumos, que necesita el sistema para su funcionamiento y están integradas por las demandas y por los apoyos. Las demandas consisten en las reclamaciones de un servicio, producto o valor. Estas acciones están sostenidas por los apoyos, que son manifestaciones favorables al sistema. El sentimiento que se tiene de su legitimidad. Bueno, aquí indudablemente que sí hay una separación con el positivismo, aunque se parece en cuanto Talcott Parsons se preocupa por el funcionamiento de un organismo y este señor se preocupa por el funcionamiento como de un aparato, como de una máquina. Miren, pues, en primer lugar, las corrientes de entrada, los insumos, ¿ve? A las palabras que se utilizan, los insumos. Pues dice que están formadas por las demandas y los apoyos. Vamos a poner un ejemplo. Eh, a la, a la época de la pandemia. La pandemia, cuando se inicia y se desarrolla la pandemia en el país. Bueno, pues entonces acá el funcionamiento social cambió desde el primer contagio que hubo de coronavirus en el país. Bueno, y a pesar inmediatamente hubo un aislamiento social, suspendieron
las actividades económicas, casi todas las actividades sociales se suspendieron, ¿verdad, compañero? Y eso generó una serie de demandas, ¿verdad, compañero? En primer lugar, pues la gente, eh, como se, como los contagios subieron rápidamente, grandemente, ya hubo demandas de atención médica. Eh, Posteriormente, como se suspendieron las actividades económicas, ya hubo también demandas de apoyos de ingresos y alimentarios también. Eh, y entonces el Estado se convierte en el principal apoyo, fíjense, compañeros. En las épocas de crisis, el Estado adquiere un papel protagónico, un papel muy importante. Y por supuesto, dentro del Estado hay muchas instituciones que van a servir, por supuesto, de apoyo. Toda la suspensión de las actividades, pues todo tiene que basarse en la ley. El Estado pues emitió una serie de leyes, muchas leyes tuvieron que ser confirmadas por el, por el Congreso de la República. Muchas ayudas que se prepararon, que se planificaron, así como préstamos, etcétera, pues tuvo que acudir a las leyes. Hubo toques de queda, ¿verdad? Entonces todo esto está apoyado también en las leyes. Entonces aquí funcionaron las demandas y los apoyos. Estas son las corrientes de entrada y por supuesto la gente tuvo que obedecer, ¿verdad? Porque eh, el Estado goza de legitimidad, fue electo democráticamente y ahí estaba para cumplir su función, ¿verdad, compañero? Bien, ahora vienen los procesos de conversión. Bueno, pues fíjense que hay que atender a mucha gente enferma. Entonces se comenzaron a construir hospitales, de dotar a los hospitales de equipo, maquinarias, instalaciones, medicinas. Hay que preparar a la gente, a los médicos, a todo el recurso paramédico, ¿verdad, compañero? Establecer protocolos, em, eh, planificar bien cómo iban a funcionar los programas de apoyo, las horas, cómo se va a planificar, cómo se va a atender a la gente. Estos son los procesos de conversión. Dice que los procesos de conversión, miren, pues dice eh, que los sistemas convierten o transforman los insumos, la energía o demandas en productos o servicios propios del sistema particular. Comprende la forma cómo operan los mecanismos y procesos internos del sistema. Cómo operan los mecanismos y procesos internos del sistema. Cómo se organizaron todas las instituciones del Estado para atender las diferentes demandas de las personas. Luego, ya las corrientes de salida. Ya abren los hospitales, reciben a la gente, a los que están graves les ponen sus botellas de oxígeno, les dan sus kits de medicina, los médicos tratan médicos y los ponen a trabajar, lo mismo a las enfermeras. También también
eh, las ayudas, los alimentos, los programas de atención monetaria incluso, ¿verdad, compañero? Por ejemplo, se les dio una ayuda monetaria a las personas que más lo necesitaban. El mecanismo fue ver los recibos de energía eléctrica, los que pagan menos, cierto límite, a estos fueron los que atendió el Estado. Bueno, entonces, dice, pero la atención se encuentra en un sistema que está en constante cambio, ¿verdad, compañeros? Y que hay que adaptar todo esto a este sistema que está cambiando. Por ejemplo, ya en la medida que pasa el tiempo, ya eh, se crearon las vacunas. Había que ver cómo adquirir las vacunas, los medios para adquirir las vacunas, que llegaran rápido, porque los países desarrollados fueron los primeros a los que surtieron de las vacunas. Entonces, había que adaptarse a las cosas que van cambiando, ¿verdad, compañero? Estas son las corrientes de salida. Luego viene la comunicación de retroalimentación. Bueno, ya está todo funcionando. Dice que es la información que indica cómo está cumpliendo el sistema su objetivo y que es introducida nuevamente al sistema con el fin de llevar a cabo correcciones necesarias para lograr ese objetivo. Es un mecanismo de control que posee el sistema para asegurar el logro de su meta. Bueno, no todos los programas se están cumpliendo adecuadamente, no se está atendiendo bien a la gente, por ejemplo, las colas interminables, eh, los programas no atienden a la gente que efectivamente lo necesita. Hay gente que no lo necesita, que está haciendo, que se está aprovechando de la situación. Hay, por ejemplo, en la cuestión de las vacunas, como les decía, eh, ha costado que lleguen las vacunas. eh, Incluso cuando llegaron las vacunas, pues se difundió la idea a través de instituciones religiosas de que la vacuna es pecaminosa, no sé qué ideas se difundieron, la gente no quería vacunarse, incluso había gente que perseguía a los que iban a vacunar, ¿verdad, compañero? Entonces había que hacer un programa de concientización, de educación, para que la gente se vacunara. Era el mecanismo más idóneo para poder controlar la enfermedad. Bueno, entonces todo eso, esto se le llama la comunicación de retroalimentación. Entonces aquí ya se separa un poco del mecanismo vivo, pero es muy similar a, al, en lugar de ser un organismo, ahora ya se habla del sistema, de un sistema social y de los subsistemas sociales y cómo funcionan estos procedimientos, las corrientes de entrada, las corrientes de salida, mecanismo de conversión, la comunicación de retroalimentación. Esta es una forma de abordar el funcionamiento de la sociedad y puse un ejemplo ahí de cómo se puede aplicar una teoría de estas eh, eh, para para estudiar los fenómenos sociales. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, jóvenes, pueden hacerlo. Licenciado, Rosario, yo con una inquietud, ¿estas dos teorías pueden ser interdependientes? ¿Pueden una funcionar con la otra? Porque me parece que sí se sí, relacionan, decir que el sistema funcione o no funcione. sí, por supuesto, pueden hacerse, aunque tiene sus propios criterios, ¿verdad? Uno decide cómo va a abordar determinado problema que se está estudiando. Em, yo le puse ese ejemplo de la pandemia.
y utilicé este modelo de los sistemas. Pues cada uno puede, en la práctica, decidirse por qué sistema va a poder abordar una investigación. No solamente el positivismo, también se puede, se puede abordar desde el punto de vista del materialismo histórico, comenzar con las fuerzas productivas, con las relaciones sociales de producción, las clases sociales, que es un análisis eminentemente del materialismo histórico, o bien por este lado de la teoría de los sistemas. Entonces, eso va a depender del propio investigador, cuál, cuál de los enfoques va a utilizar. O sea, es decisión de los investigadores, ¿verdad, Rosario? Y a continuación vamos a ver otro, que es el del constructivismo. Ya no hay otra pregunta. Vamos ahora a ir al constructivismo. Jóvenes, pueden ver en su pantalla el tema paradigmas aplicados a la investigación social, el constructivismo. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien. Em, Miren, en relación con el positivismo, hay que tomar en cuenta que cuando se realiza una investigación, quizás esto tal vez le ayude a Luis Pedro también a aclarar la pregunta que me hizo, que en el positivismo, cuando se comienza a investigar, siempre se parte de una hipótesis. O sea, se hace una como explicación teórica. Y luego ya en la práctica, de lo que sucede en la práctica, se va tratando de demostrar. Y esa explicación teórica puede abordarse desde el punto de vista de un organismo como lo hace Talcott Parson, o más o menos como una máquina, como lo hace Bertalanffy, pero se parte de una hipótesis. Y a través de uno de estos enfoques se va desarrollando los pasos de la investigación, pero se parte de una hipótesis. Lo que dice el positivismo, que las teorías y las hipótesis que se plantean deben ser comprobadas. Ese es el conocimiento positivo. Ese es el conocimiento objetivo. ¿Qué pasó en la realidad? ¿Cómo lo va a demostrar? Puede uno utilizar diversos enfoques, como estos que están acá. Pero eso de utilizar ese procedimiento deductivo, partiendo de la hipótesis compuesta por variables, comprobarlas en la práctica. Ese es el procedimiento positivista. Por eso las preguntas que ustedes hacen, ¿cómo sirven? Fíjense, jóvenes, porque uno trata de explicarlos y entonces, por ejemplo, esto que les acabo de decir, pues es muy importante para que lo relacionamos más con esta corriente positivista. Ahora, el constructivismo, compañeros, sí es bastante diferente. Miremos esto. Fíjense que aquí lo que aparece en su pantalla, bueno, en primer lugar, sí lo ven en su monitor, compañero, el tema del constructivismo. Sí, licenciado.
Muy bien, gracias. Sí, licenciado. Estos párrafos tienen mucho contenido, mucho fondo, fíjense, compañeros. Vean, dice que el constructivismo es una teoría que intenta explicar o que trata de explicar la naturaleza del conocimiento. Es una integración de diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. E inicialmente se aplicó en estos dos campos, en la educación y en la psicología, pero en la actualidad comienza a aplicarse en diferentes campos. Hoy tiene mucha vigencia el constructivismo. Es resultado de aportes importantes de varios autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jerome Bruner. Miren lo que dice acá. El proceso cognoscitivo es activo. Dice, el sujeto no traslada la información. O podríamos decir también el sujeto no reproduce la información tal y como se le presenta, sino que la incorpora a su sistema de ideas preexistente y la transforma, la interpreta, la convierte en algo nuevo. Entonces no se trata de captar la realidad y formar una imagen fiel de la realidad. No, sino dice que la información se incorpora al sistema de ideas que previamente ya tiene el sujeto. Y con estas ideas el sujeto transforma esta información, la interpreta y la convierte en algo nuevo. Aquí es cuando se construye el conocimiento. La información se convierte en algo nuevo. Miren lo siguiente. El conocimiento no es una copia de la realidad. No es una imagen de la realidad. No es un reflejo de la realidad. No es una repetición de la realidad. Dice que se conoce algo cuando se le ha transformado mentalmente o produce un cambio a través de las experiencias individuales de los sujetos. Aquí está afirmando el párrafo anterior. Vygotsky sostiene lo siguiente. Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona. Yo diría de los esquemas mentales de la persona. Fíjense bien. Los conocimientos se forman a partir de los esquemas de la persona, de las ideas de las personas. De manera que, según el constructivismo, el conocimiento no se forma a partir de los objetos del mundo material. No, se forman a partir de los esquemas mentales de las personas. O sea, este no es un enfoque materialista, es un enfoque idealista, es un enfoque subjetivo. Por supuesto, esos esquemas de la persona son productos de su realidad. También es producto de la comparación de los esquemas de los demás individuos. Dice, la construcción del conocimiento es una interacción social.
Lo aprendido se realiza socialmente y está situado en un determinado contexto económico-social. Em, bueno, los esquemas del individuo, por supuesto que son productos del, del contexto social en que vive la persona también. Y el conocimiento nuevo eh, es el resultado de la información que se obtiene también de un determinado contexto. El objeto, el fenómeno, se encuentra en un determinado contexto. El otro párrafo dice lo siguiente: el conocimiento no se recibe pasivamente, tampoco surge meramente, miren lo que dice acá, tampoco surge meramente de la acción de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido por el sujeto. Es un tanto diferente a lo que hemos platicado anteriormente. Miren lo que dice acá. La realidad es en gran parte una construcción humana. Es una construcción humana. O sea, la realidad es construida mentalmente. Es una convención interpersonal. Es que los criterios se comparan también, fíjense, compañeros, que dice el otro también. Eh, y todos los criterios son válidos. Entonces, eh, no es propiamente una acción de los sentidos, miren, dice, sino que en gran medida es una construcción mental, la realidad. El conocimiento dentro de este paradigma es una construcción. Esto que este párrafo es clave también. El conocimiento es una construcción e interpretación mental de la realidad. Se dice construcción porque es una interpretación mental de la realidad. Resultado de la interrelación entre el sujeto. Está primero el sujeto que posee un cúmulo de principios, valores, conocimientos y experiencias. Y esto es lo primario, estos principios, valores, conocimientos y experiencias del sujeto. Y el objeto, situado, el objeto, mire, pero es un objeto situado en un determinado contexto. El conocimiento tiene carácter relativo y plural, que toma en cuenta las interpretaciones de los demás, en donde hay un contraste y negociación de puntos de vista, al contrario del predominio de las verdades absolutas. Fíjense, jóvenes, que tanto en el materialismo histórico como en el positivismo, lo que se comprueba se vuelve una teoría, una verdad, un conocimiento general, un postulado igual para todos. Fíjense, jóvenes, acá no. Acá dice que se toman en cuenta las interpretaciones de los demás y se contrastan estas interpretaciones. Efectivamente, en la investigación cualitativa se contrastan las interpretaciones que se obtienen de los participantes. Dice, el constructivismo supone un relativismo. Asume que nadie tiene la mirada correcta sobre algo. Sí, lo correcto es lo que dice una persona, ¿verdad, compañero? No, dice que cada perspectiva
perspectiva es correcta para cada observador. Cada perspectiva es correcta para cada observador. Y no la mirada de uno es correcta, es la única correcta, no. Cada perspectiva es correcta. Fíjense que por ahí hay un dibujito, tal vez lo voy a poner cuando suba esto. Hay un dibujito donde hay una persona del lado izquierdo y una del lado derecho. Y en medio de los dos hay dibujado un número. Un número. Para este señor que está del lado izquierdo, ahora vamos a ver, mira. No, vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer. Aquí hay una persona. Aquí hay otra. Aquí. Y aquí hay un número. No es una G de semilla. Es para este señor que está aquí, este es un 6. Y para este que está aquí, es un 9. Y ambos tienen la razón, fíjese, compañero. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Mira. No es este el que tiene la mirada correcta, ni este otro. Todos los dos tienen la mirada correcta. Ahora, si se le pone una semillita aquí, ya es otra cosa, ¿verdad, compañero? Es otra cosa diferente. Pero antes no estaba. Este o es un 6 o es un 9. Las dos cosas son verdaderas. Esto es lo que quiere decir este último párrafo. Y este es el criterio del constructivismo. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que les he expuesto, pueden plantearlas. Si no, nos quedamos este día acá. Pero antes les quería les voy a pedir algo. Vamos a ver, compañeros. Miren, yo creo que ven ustedes la portada de teoría, métodos y técnicas de investigación social, compañeros, ¿o no la ven? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Pues miren, en la página 151, está un primer ejercicio. Traten de resolverlo ustedes en su casa y tráigamelo resuelto para el próximo día. Y el próximo día lo vamos a resolver aquí en clase para contrastar lo que ustedes contestaron y lo que vamos a resolver aquí dentro de la clase. ¿Estamos, compañeros? Está bien, licenciado. Sí, licenciado. Pues aquí respondan, aquí con su letra, aquí dentro de... pues, no tienen que presentármelo, solo lo pueden solucionar en su documento y a ver cómo lo resolvieron, ¿verdad, compañeros? Solo la 151, licenciado. 151 y 152, abarca las dos páginas. Gracias. Por favor, compañero. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Les agradezco su atención, su participación y nos vemos el próximo día de clase. ¿Estamos? Gracias, Lick. Gracias, Feliz licenciado. tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.